Y bueno, vamos a pasar a nuestra segunda parte, que es el tema de nuestra lección del día martes 24 de febrero, el plan eterno de Dios. Y de esto está a cargo nuestra querida Betty González de Gallo. Adelante, Betty, el tiempo es tuyo. Muy buenos días, vamos a orar para que Dios nos guíe en esta segunda parte. Padre nuestro que estás en el cielo, por favor, te necesitamos, sé nuestro Maestro, danos tu Espíritu Santo, guíanos en el estudio de la lección de escuela sabática del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ahí voy a compartir. Y estamos transitando esta lección de escuela sabática y al ir hablando de la reconciliación y de la esperanza, pensemos cómo nos ha cambiado lo que Cristo hizo para reconciliarnos con Dios. ¿Nos ha cambiado? ¿De qué manera ha previsto Dios todo esto? ¿Qué podemos nosotros hacer en Cristo, por supuesto, para que otros también participen de la reconciliación y obtengan esperanza? Qué hermosa lección la de esta semana. Reconciliación. Nosotros estábamos enemigos de Dios, estábamos apartados, alejadísimos de Dios por el pecado, pero Cristo nos unió, nos reconcilió con Dios. Nos reconcilia con Dios, Cristo, pero al reconciliarnos con Dios también nos reconcilia con nuestro prójimo. Y por eso, no solo nosotros tenemos esperanza en Cristo, sino que somos portadores de esperanza a través de este Evangelio. ¡Qué belleza! Por eso estudiamos de los efectos de la reconciliación en nuestra vida y esto trae esperanza para nosotros y para los demás. Por eso hoy vamos a concentrarnos en el privilegio de llevar esperanza a otros. Y luego continuaremos hablando durante la semana del poder del Evangelio. Ese evangelio que, como nos dice el versículo de memoria en 2 Corintios 5:21, al que no tenía pecado, a Cristo Jesús, a Dios que se hizo hombre, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos el pecado y llegásemos a ser justicia de Dios en Él. ¡Qué Dios poderoso! Si le entrego mi vida, Él me limpia de pecado. Y si permanezco en Él, Él me va transformando y me va haciendo cada vez más parecida a Él. ¡Qué bendición! Al estudiar la lección me vino a la mente el ciclo de vida de nosotros, los humanos. Una persona nace, crece, se desarrolla y luego se reproduce cuando es adulta. Cuando nace es perfecta la persona, el bebé es perfecto, pero en ese momento no puede comer solo, no camina. Cuando crece, ya come solo, camina, ya a los 6 años va a la escuela, va aprendiendo, va creciendo. Ya cuando es un adolescente, un joven, se va desarrollando y profundiza su crecimiento físico, mental, social, espiritual. Y de adulto se reproduce,
forma una familia y no solo se reproduce en su familia, sino que también enseña lo que aprendió a otros. Ahora pensemos, tomemos esto como referencia para pensar en el ciclo de la vida espiritual, porque antes de conocer a Cristo estábamos muertos, no existíamos, estábamos muertos espiritualmente. Pero gracias al Espíritu Santo nacemos, nacemos como un ser espiritual. Recordemos lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era un maestro de la ley, pero no había nacido del Espíritu Santo. Era un maestro, pero no habían sido una nueva persona en Cristo, una persona nacida del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, lo hacemos en Cristo. Y también, perseverando en Cristo, crecemos. Y perseverando en Cristo, nos desarrollamos. Y perseverando en Cristo, nos reproducimos espiritualmente también. Porque le llevamos estas buenas noticias a otros que no conocían y así el ciclo se comienza en otra persona. Otra persona nace y así continúa todo el ciclo. Me gusta esta cita de nuestra elevada vocación de Elena de White que dice, aquellos que reciben al Salvador se hacen hijos de Dios, la nueva criatura espiritual. Son sus hijos espirituales, nacidos otra vez, renovados en justicia y en verdadera santidad. Eso lo produce Dios, no nosotros. Sus mentes son transformadas, contemplan las realidades eternas con una clara visión, son adoptados en la familia de Dios y se transforman a su semejanza, cambiados de gloria en gloria. ¿Por qué? Por su espíritu. Es así como una nueva persona en Cristo, un bebé espiritual, nace, pero también crece y también se desarrolla y también se reproduce. Miren lo que nos dice Elena en esta cita. Pablo tenía la cabeza y el corazón llenos para compartir el Evangelio con el mundo. Pero recordemos los inicios de Pablo. Pablo era un celoso de su religión y él estaba convencido que debía exterminar a los cristianos. Pero Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque Cristo se identifica con sus hermanos, con su iglesia. Y Pablo perseguía a los hermanos de Cristo y entonces dices como que me persiguen a mí. Ahí Una Pablo forma atractiva. nació en Cristo. Pablo nació del Espíritu en ese encuentro que tuvo con Cristo yendo a Damasco. Pero él permaneció en Cristo y empezó a crecer en Cristo y empezó a desarrollarse en Cristo y Sí, no podía guardárselo. Empezó a reproducir esto y a pues, compartir estas buenas noticias. Por eso esta cita nos dice que perdón, Pablo, creo que hay un micrófono sí, abierto, si alguien lo puede cerrar, por hijo, favor. No Gracias. lo veo. Pablo, hijo, nos dice la cita, tenía la cabeza y el corazón dulce, llenos para compartir el Evangelio con el mundo. dientes, El Espíritu Santo explotó en este crecimiento, pero ahora él quería compartir. Les hablaba en forma atractiva, sin prejuicios, lleno del Espíritu.
Pero Pablo les dijo incluso a los creyentes que todavía estaban creciendo en su experiencia: os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. A veces puede pasar que los creyentes creamos que ya hemos crecido y por ahí nos falta crecer. Y por eso Pablo le dice: sigan tomando leche, todavía no vianda, pero lo importante es que no nos quedemos siempre con la leche y que crezcamos, así como un niño chiquito, un bebé necesita que le den el alimento, también así una persona que nace del Espíritu Santo necesita el auxilio de otro que lo ayude, pero a medida que va creciendo tanto el bebé como el ser espiritual, ya empieza a nutrirse solo de manera independiente y es así como vamos creciendo. Esta cita de Elena está muy buena porque nos recuerda que no es por nosotros y por nuestro esfuerzo. Dice, el hombre no puede ser salvado sin la obediencia, claro está, pero porque Cristo la produce. Dice, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo y no los nuestros. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de crecimiento en crecimiento, de victoria en victoria, pues mediante Cristo, la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. ¡Qué belleza! Ese poder de Cristo para no solo nacer en Él, sino crecer, desarrollarnos y llegar a esa reproducción espiritual. Otra cita. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Recordemos que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Recordemos que la ley de Dios nos habla de relaciones. Los 4 primeros mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. Los 6 últimos mandamientos nos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros pares. Qué bueno que Dios pone nuestra vida en armonía con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de muerte a vida, nació un ser espiritual. Del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida ¿de qué? De reconciliación con Dios y con mi prójimo. Los judíos se sentían que eran ellos y los paganos no, pero Pablo, como instrumento de Dios, quería que entendieran que Dios vino a reconciliar a todos, no a un grupo. Y esto también es un mensaje para nosotros, que entendamos que en Cristo comienza una nueva vida de reconciliación para nosotros y para nuestro prójimo, una nueva vida de fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, como nos dice Romanos 8:4. Volviendo entonces a este cuadro de el ciclo del ser humano. ¿Será que nos preocuparían algunas cosas si este ciclo no se cumple como lo previsto?
Vimos que cuando un bebé nace no puede comer solo, no camina, no habla. Pero ¿será que cuando el niño tiene 5 o 6 años nos preocuparía si todavía no puede comer solo? ¿Si todavía no puede caminar? ¿Si todavía no puede hablar? Seguramente sí, lo llevaríamos al médico. ¿Y será que si ese ser, cuando ya es un adolescente, un joven, no puede leer, tiene 15, 16 años y no puede leer, nos preocuparía? ¿Haríamos algo para ayudar a ver o para ver qué está pasando? Ok, sí, seguramente sí, nos preocuparía. Ahora llevémoslo al plano de la vida espiritual. En la vida espiritual, ¿crecemos? Si no crecemos, ¿nos preocupa? Igual que un niño cuando tiene 6 años y no puede caminar ni hablar. ¿O espiritualmente estamos tranquilos de quedarnos siempre como un bebé? ¿Buscamos el crecimiento espiritual? Y así como en el ciclo de la vida del ser humano, en el plano espiritual, ¿buscamos reproducirnos? Obviamente con el poder del Espíritu Santo. Buscamos compartir eso que a mí me hizo nacer, crecer, desarrollarme en una nueva persona espiritual. Buscamos que eso ocurra en otra persona, en nuestro prójimo. Si no lo buscáramos, ¿no sería que nos debería preocupar y deberíamos buscar un cambio al respecto? Pues bueno, por eso la lección de hoy nos habla de que Dios tiene un plan eterno y en ese plan eterno Él pensó en vos y pensó en mí y nos quiere hacer parte de su plan, un equipo, para que juntos seamos un equipo llevando sa. Como dice Pablo en Colosenses 1:25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo dice, wow, Dios me llamó a ser su ministro. ¡Qué privilegio! Como vimos, el plan de Dios para nuestra salvación se basa en la muerte de Jesús e incluye nuestra justificación, somos perdonados, y nuestra santificación. En Cristo también somos transformados. Jesús nos acepta como estemos, con el pecado que sea, nos perdona, pero no nos deja en pecado, nos transforma. Ese proceso de llegar a conocer este plan y luego aceptarlo ocurre gracias a alguien que nos lo anuncia. Alguien que fue instrumento de Dios. Pues bien, aquí es donde interviene la administración de Dios, la manera que tiene Dios de ordenar las circunstancias, los pensamientos y las personas, de la cual Pablo era ministro. Y vos y yo también. Dios nos llama a ser sus ministros, sus embajadores, a compartir estas buenas noticias para que ese ciclo que se efectúa en nosotros se genere en otras personas. Pablo se gozaba en formar parte de este plan.
aunque esto implicara aflicciones. La mirada de Pablo estaba por encima del aquí y ahora, por encima de lo que se ve. Él no miraba sus cadenas, él no miraba su prisión, él no miraba eso. Miraba por encima, miraba la gloria de poder haber sido transformado y compartir con otros. Y de imaginarse en el cielo con esos otros. Desde su arresto en Roma hasta su muerte, escribió al menos 7 epístolas de las 14 que se conservan en el Nuevo Testamento. Tremendo Dios, Dios poderoso, que a un perseguidor y matador de cristianos le cambia la vida tan radicalmente que esa persona se transforma en el mayor escritor de la Biblia. Pablo fue una pieza importante en el plan de Dios y se gozó por ello. Nosotros también podemos ser parte de este plan al llevar a otros el conocimiento de Cristo. Y esto nos debe llenar de gozo, que ese sea nuestro gozo. En los versículos que la lección nos pide para hoy enfocarnos, en Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Realmente, esto es un milagro. ¿A quién le gusta padecer? A nadie. Pero en Cristo, con el poder del Espíritu Santo, Pablo se gozaba en padecer. Esto lo puede hacer Dios. Y por eso se goza en cumplir en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y no le importó padecer, eligió padecer por tu salvación y por mi salvación. De hecho, recordemos que cuando estaba a punto de morir, le dijo al Padre, ay, esto lo digo con mis palabras, esto es insoportable. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Fue tremendo el padecimiento de Cristo, pero avanzó para tener el fruto de nuestra salvación. Y Pablo dice, y yo quiero ser parte de ese equipo. Y si como Cristo padeció y murió por mí, yo tengo que padecer y morir, quiero ser parte de ese equipo y me quiero gozar en Cristo, inclusive en los padecimientos. Esto lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque todo esto es el plan eterno de Dios, como es el título de la lección de hoy. Y por eso en Colosenses 1:25, Pablo nos sigue diciendo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que fue dada para con nosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No lo mínimo posible, no, cumplidamente. Quiero compartir todo lo que se pueda, que Dios me guíe, que Dios me use, por favor. Vamos a darle un tiempito a Betty, no sé si está, pero en este día martes hay una pregunta que podríamos ubicarnos y participar todos. Y nos dice, ¿cómo armonizan todas tus decisiones con el plan más amplio de Dios? ¿Podemos saber realmente si una decisión es pequeña? ¿Y cómo puede tener ramificaciones mayores que solo se harán evidentes más tarde? O sea que las decisiones tus decisiones pasan, atraviesan, armonizan con el plan más amplio de Dios. Hemos escuchado que las etapas del ser humano en su área espiritual va creciendo, es un proceso de crecimiento. Y ahora que somos adultos, no sé cuántos años llevamos en la iglesia y leyendo,
Nuestra vida sigue con una disciplina de bebé, cómo se comporta un bebé, un niño o un adulto. Eso es para reflexionar, ¿no? O es una vida que refleja madurez y dependencia. Yo sé que cuando uno quiere tener los 18 años, quiere independencia, ¿no? Independencia de sus padres. Pero aquí es totalmente lo opuesto en la vida espiritual. Es más dependencia, no es independencia, es depender de ese Dios soberano. Mis planes están armonizados con el plan más amplio de Dios. El plan más amplio de Dios es que nosotros podamos compartir esto, esperanza con otros. Y si está proyectado con los planes de Dios, entonces estamos por buen camino. Nuestras decisiones pequeñas, pero aquí hay un análisis profundo, porque no dice de las decisiones, planes y proyectos grandes en tu vida, sino habla de proyectos, de las decisiones pequeñas, las que casi no procesan por el filtro, ¿verdad? Esta decisión que voy a tomar o esta compra que voy a hacer o es esto lo que voy a hacer. ¿Qué está pasando por este filtro? Gracias, Maritza. ¿Querías decir algo? Yo quería mencionar algo, Ujú. y es que cuando tú aceptas a Cristo, hay tres pasos. Cristo, que ya Cristo lo hizo, te restauró y te salvó. Tu parte, aceptarlo. Pero la tercera parte, creo que estuvo en la lección lunes, domingo, es permanencia. Cuando tú permaneces, y cuando digo permanencia, es minuto tras minuto, segundo tras segundo, conectados en Cristo, entonces tú vas a crecer integralmente. Vas a crecer en la palabra, vas a crecer emocionalmente. ¿Ves? Ya no vas a ser ese niño arrebatado que por cualquier cosa se enoja, explota, berrincha. No, ya no vas a tener una mentalidad tóxica ni palabras tóxicas. Es que permanecer en Cristo se efectúa realmente crecimiento. Entonces, el secreto es aceptarlo, permanecer y empezar a crecer en todas las áreas. Y eso va a ser algo natural. Exacto. Eso no va a ser algo que es algo esforzado. Tal vez el coordinar tu tiempo con Dios requiera un esfuerzo de tu parte porque ahora te tienes que levantar más temprano, te tienes que acostar más temprano. Pero si lo haces, si lo pones en práctica, vas a ver que tu permanecer, tu contacto con Él va a producir naturalmente eso, porque la palabra de Dios dice no vuelve vacía. Así que el plan no es pequeño, hemos escuchado, es eterno, es inmenso, es grande y nosotros somos parte de ese plan. Y es algo maravilloso que Dios a ti y a mí nos ha dado ese privilegio, ¿no? Gracias, Vivi. Adelante. Sí, que lo maravilloso, como dice la lección, es que Pablo comprendió este concepto eh, de pequeñez, ¿no? Eh, que era parte de una cadena, que era parte de es un eslabón, él fue un eslabón, no fue la piedra principal. Y con tener ese concepto, nosotros poder comprender esa dimensión de que somos frágiles, pero a la vez somos parte de esa cadena para que no se rompa. Y ese, como también decía, este día es
tomar pequeñas decisiones, aunque sean pequeñas, son parte de las decisiones más grandes, de esto que también hablabas de la permanencia. Me encanta este sentido de pequeñez, pero de inmensidad en Dios. Gracias, gracias. Qué bonito ejemplo. Era un eslabón que es parte de una cadena que nos une del cielo a la tierra. ¿Tú te imaginas que Cristo trazó ese camino y con una mano extiende, y lo vemos en la escuela sabática, con una mano se extiende hacia el cielo y con la otra agarra a Vivi? Y Vivi agarra a Betty, y Betty agarra a Rosana, y Rosana agarra a todos los que estamos en la línea, y hacemos un eslabón sin ninguno de nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Somos parte de algo grandioso, de algo eterno, de algo maravilloso. Y las decisiones pequeñas que está haciéndonos reflexionar esta lección es como... a mí me sucedió, no le puse caso a una grieta que se abrió en el techo de una de las casas que tengo y la dejé pasar. Y era una grieta que tú decías, bueno, eso es mínimo. Y uno dice, bueno, esas decisiones pequeñas son mínimas. Pero ¿saben qué? La dejé pasar, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó y no le puse caso. Pasaron los años y el techo colapsó. Hermanos, las decisiones pequeñas que nosotros no ponemos atención a ellas, puede ser algo pequeño y mínimo a nuestra vista, pero si nosotros no ponemos atención a ellas, puede abrir una grieta y romper cosas y destruir. Por eso es que toda decisión nos está llamando, es parte, cada una de nuestras decisiones cumple el plan más amplio de Dios porque tú eres un eslabón en ese plan. Así que no existen decisiones pequeñas cuando vivimos dentro de un plan eterno. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y tú y yo somos parte de ese pueblo. ¿Queremos? Vamos a hacerlo poniéndolo en oración y diciéndolo, Señor, dedico en este día mi vida y que todas las decisiones que yo tome hoy, todas, pasen por ese filtro de esa unión entre el cielo y la tierra, porque yo soy un eslabón creado a tu imagen y semejanza. Vamos a orar. ¿Desea alguien llevarnos en oración? Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por esa administración divina que tú tienes para tu pueblo. Gracias porque en esta administración nadie se queda fuera. Tú quieres que todos seamos participantes de tu plan perfecto. Y qué privilegio que no solamente el cielo está involucrado y que tú eres el fundamento y que Cristo nos unió universalmente, pero ahora tú deseas llegar y morar en nuestro corazón y pensamientos para que sean dirigidos a las cosas de los cielos, a lo eterno, a lo que sí permanece para siempre. Y eres tú, Señor, porque queremos habitar en los cielos. Que cada decisión que tomamos hoy nos dirija a compartir ese amor y esa esperanza, ese mensaje de reconciliación. Gracias porque es un mensaje bello. Que tú bendigas a cada hogar aquí representado y que en cada decisión ellos vean, yo soy un eslabón de reconciliación. Yo fui comprado con precio y también quiero reconciliarme con mis hijos, con mi esposo, con mis seres queridos. Señor, perdona nuestros pecados si en nuestra vida hemos fallado, en esta semana hemos fallado y no hemos pedido perdón, si ha habido palabras de aspereza en nuestros labios, si ha habido enojo e ira en nuestro organismo. Señor, límpianos de todo pecado,
de toda inmundicia y queremos que tú creas, oh Dios, un corazón nuevo y renueves un espíritu recto delante de ti, Señor, donde no hay lugar que nadie nos vea, pero tú nos ves. Señor, aquí estamos, nos entregamos por completo, nos rendimos a tus pies, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Úsanos, Señor, en el día de hoy, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Te lo pedimos y rogamos. Amén.